Vengo a manifestar nuestra extrañeza porque el secretario Gerardo Ruiz Esparza en estos momentos está recorriendo la obra, el polígono de la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con sus aplaudidores, los senadores del PRI, del Verde Ecologista, y no lo ha hecho con la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Obra de esta Cámara, compromiso que adquirió en su comparecencia de finales del año pasado, noviembre del 2017, y que hasta el momento no ha cumplido. Hace unas horas nos llega una comunicación en la que pide que visitemos en Semana Santa las inmediaciones de la obra, desdeñado no solamente a un poder, al poder legislativo, sino también a vecinos de por lo menos 10 municipios que le han reportado y que han demandado ante la PGR y las autoridades medioambientales por afectación de la explotación indiscriminada de minas de tesontle, de basalto, por afectación a sitios arqueológicos, por utilización de explosivos sin tener los correspondientes permisos de la Sedena, por el depósito de millones de metros cúbicos de lodo, y él no se ha dignado a ir. Hoy está paseando con sus aplaudidores, los senadores del PRI y del Verde, y decirle que le mandamos un extrañamiento y desde luego exigimos que a la brevedad nos dé una fecha para que recorramos y vea la devastación que está causando fuera del polígono, porque él se pasea mucho dentro, lleva a los funcionarios nacionales e internacionales a donde él quiere dentro del polígono y no están mostrándoles los daños que está causando fuera. Y decir también que la posición nuestra es que el aeropuerto es útil, es necesario, porque ya el actual es insuficiente y representa hasta un riesgo civil para la gente que habitamos la Ciudad de México. Sin embargo, está en manos de funcionarios ineficientes e inútiles e incluso señalados por causas de corrupción, faltas administrativas. Tan solo le diría al candidato Mitt, que está defendiendo el aeropuerto a ciegas, que le voy a hacer llegar el informe 2016, 2015, 2014 de la auditoría para que vea las irregularidades que no ha solventado el encargado de la obra, que es el señor Gerardo Ruiz Esparza. Le voy a hacer llegar el expediente del socavón Paso Express para que vea las complicidades que hay relacionadas con la torre de control y Aldesa Epcor, la empresa encargada de la obra. Le vamos a hacer llegar todo el expediente de videos y fotografías de afectaciones inherentes a la obra. Le vamos a hacer llegar toda esta información para que respalde la posición que tenemos en el grupo parlamentario del PRD, y desde luego como presidente de la comisión también asumo como propia, de que toda la obra del aeropuerto tiene que revisarse, porque ya rebasó el costo, ya está arriba de los 200,000 millones de pesos, cuando fue anunciado en 169,000. El secretario Gerardo Ruiz Esparza está contrayendo compromisos, poniendo como garantía el territorio y el espacio aéreo con banca internacional por 50 años, prorrogable a otros 50 más, es decir, está ya hipotecando por 100 años el aeropuerto. No nos ha informado tampoco, ojalá, y a él que está muy emocionado, aplaudiéndole, cuánto va a costar el mantenimiento del aeropuerto. No nos ha informado tampoco al secretario, ojalá, y a él que le está aplaudiendo le informe cuánto va a costar la intercomunicación exterior, que hasta el momento no hay un plan definido, un plan único. De hecho fue suspendida la licitación a finales del 2017, entre otras cuestiones que le hemos planteado. Sí es necesario, pero no con estos funcionarios que lo están cargando de corrupción, de opacidad, de falta de transparencia, y desde luego están siendo omisos con el auditor, entre otras cosas. Diputado, ¿usted tiene facultad para
mandar este extrañamiento al secretario de Comunicaciones o está previendo solicitar un punto de acuerdo para hacer ese extrañamiento? ¿Si me puede explicar un poquito? Yo tengo la facultad porque él vino y como presidente de la comisión, y ante este poder, yo soy integrante del Poder Legislativo, se comprometió bajo juramento constitucional que íbamos a hacer un recorrido con los vecinos que están siendo afectados ya por las consecuencias de la construcción del aeropuerto, para desde luego encontrar salidas que beneficien. Sí tenemos facultades para hacerle el extrañamiento. Entonces, hace este extrañamiento como presidente de la comisión especial. Desde luego para que sí. Que se reúna a la brevedad, entonces, con usted, para que realice el recorrido. Para realizar el recorrido, porque lo importante no es utilizar la retórica o tampoco ocurrencias como algunos candidatos lo están haciendo, de hacer otro, de irse a otros lados. Lo importante es garantizar que una obra que es necesaria para el país se haga sin vicios de corrupción, se haga con transparencia y se realice sin afectar a las poblaciones, a las personas que viven alrededor, como lo están haciendo ahorita. Y para mí es más urgente garantizar esa seguridad, y por eso es necesario que el secretario lo vea, que no nada más haga el recorrido por helicóptero como lo hace con el presidente, sino lo haga a pie, platicando con la gente que ya está siendo afectada por la obra. ¿Cómo ve este acompañamiento del secretario con senadores del PRI, del Verde? Se llevó, el secretario se llevó a un grupo de focas. Los senadores del PRI y del Verde nada más son aplaudidores. No conocen los informes del auditor porque están diciendo puras maravillas. No saben que hay millones de metros cúbicos de lodo salitroso que está siendo depositado en las zonas de escurrimiento de agua dulce del Valle de Texcoco. Los señores no se han quemado tantito la frente para ir a visitar las afectaciones del aeropuerto. Lleva un grupo de aplaudidores solamente. Y está siendo faccioso el secretario, con un interés de darle respuesta seguramente a un candidato a la presidencia de la República, quien dice que no se haga, con una ocurrencia maravillosa, que no se haga ese aeropuerto, que se rehabilite una pista más allá donde está el campo de Santa Lucía, lo cual es una ocurrencia porque no tiene sustento técnico ni científico. Entonces, ¿está involucrándose otra vez el gobierno federal en las campañas al hacer un recorrido a modo para satisfacer a mí? O sea, ¿están facilitándole parte de la campaña que está pasando? Pues desde luego que hay un funcionamiento faccioso de las instituciones del gobierno federal para respaldar y, ante falta de argumentos de sus candidatos, meterse en la campaña y dar señales a todas luces de carácter electoral, y diría yo, pues con un interés faccioso, lo cual es equivocado. Por eso el extrañamiento al secretario de Comunicaciones. No dirán ustedes, ¿y por qué se extraña? Siempre lo hace. Bueno, de verdad que debe de atender el llamado y las afectaciones a la gente, es lo que nos interesa. El sábado anterior le reportamos que encontramos en las inmediaciones del aeropuerto distribución ilegal, guachicoleros surtiendo a los camiones que están llevando el material a la obra. Eso es lo que debería estar atendiendo, y no cuestiones superficiales para que sus correligionarios senadores le den palmaditas en la espalda, sino que atendiendo la seguridad de la gente. Diputado, quisiera preguntarle ya por otro lado sobre esta resolución del INE con respecto a la PGR para que retire lo del video. Tampoco me explicando a nadie. Su opinión. Pues el INE está viendo precisamente lo que nosotros estamos viendo, una actitud de las instituciones del gobierno federal para favorecer una estrategia electoral que es la del Partido Revolucionario Institucional, y en el fondo pues lo que está haciendo es actuar como es el árbitro, y pues, me parece positivo que actúen en ese sentido. Ojalá y lo hagan más rápidamente, porque el spot ya llevaba varios días. Gracias. Yo quería preguntarle otra cosa, como integrante de la Comisión de Gobernación, diputado, ¿qué opinión le merece este señalamiento que hace unos momentos Gobernación respecto a la violencia y el narcotráfico en instancias como la UNAM?
de que se va a atender este problema incluso con el ingreso de las fuerzas públicas a espacios autónomos como el de la UNAM. ¿Ahí qué opinión tiene? Lo que yo puedo decir es que tiene que haber sensatez y el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y las autoridades universitarias tienen que sentarse en la mesa porque no está en riesgo la figura de la autonomía, no está en riesgo eso solamente. Unos metros después de la barda de Ciudad Universitaria, pues hubo ya ajusticiamientos en días pasados. Y cuando un estudiante o una persona se atreve a asesinar a su novia dentro de las inmediaciones de la universidad, como sucedió hace meses, entonces debe preocuparse y ocuparse las autoridades universitarias y desde luego a Gobernación, pues que sea sensata los funcionarios de Gobernación y que llamen a que en común acuerdos se prevenga y se garantice la seguridad de toda la comunidad universitaria. Yo creo que debe haber sensatez de todas las partes. ¿Verían como, digamos, la última opción, sin descartarla, en que las fuerzas policíacas ingresen al campus, en el caso de ACEU, para controlar de algún modo esta problemática? Yo creo que no deberían de llegar a ese extremo. Creo que el rector es una persona sensata, que sus consejeros universitarios que defienden mucho la autonomía deben de ver que ya están sucediendo cosas que están rebasando las capacidades de las autoridades administrativas de Ciudad Universitaria y eso pues los lleve a modular su defensa de la autonomía poniendo de frente la seguridad, insisto, de académicos, de trabajadores y estudiantes. Diputado, la tarea tendría que ser del gobierno capitalino y en todo caso de la delegación también para detectar estos grupos, ya los tienen detectados, saben quiénes son los grupos de narcomenudistas que están operando ahí y estas bandas criminales. O sea, la responsabilidad es de la autoridad civil, del gobierno local. Estos son de los dos niveles, el de la ciudad, el federal. ¿Y por qué? Porque se presume que hay delitos de los dos tipos, del fuero federal que corresponderían a la PGR, en este caso investigarlos o perseguirlos a la Policía Federal, y del fuero común que le corresponde a las autoridades de la ciudad. Desde luego tendrían que coordinarse. Oiga, diputado, su opinión en relación a esta decisión de la Corte de permitir revisiones y cateos menores sin un protocolo, ¿esto qué tan grave puede resultar para la ciudadanía, considerando estos altos niveles de inseguridad e impunidad que hay? Pues hay un elemento que yo agregaría que es parte de la resolución de la Corte, que está aceptando que actúen las fuerzas de prevención o policíacas cuando está el delito en proceso, sin orden del juez, o sea, una orden de cateo. Pues, efectivamente, cuando está un delito en proceso, que es importante señalarlo. No está diciendo la Corte que cualquier autoridad puede afectar a algún domicilio en particular cuando no hay delito, es decir, tiene que haber fragancia. Eso es lo que está señalando la Corte y me parece adecuado. En México no se maneja así con rectitud, siempre hay un pretexto para violentar los derechos de las personas. Pues la Corte le está diciendo en qué condiciones pueden hacerlo. Ya cuando se presentara alguna autoridad que viole esos criterios de la Corte, pues ya estaríamos opinando de forma específica, pero la Corte creo que está siendo clara. Pero ¿cuál sería su llamado como diputado federal y integrante de la Comisión de Gobernación? Que se cuiden los protocolos, que haya más precisión, más información en ese sentido a la ciudadanía. No, pues de hecho todo el aparato de justicia, tanto federal como locales, tiene que atender lo que dice la Corte y nosotros también tenemos que atenderlo. En todo caso, refrendar nuestro respaldo a la decisión de la Corte y si hace falta legislar para ajustar algunas leyes que se contrapongan a esta decisión, pues lo tendremos que hacer. Ese es un llamado que nos hace al legislativo. ¿Cree usted que la medida no se prestaría a, como decía mi compañera, más violaciones a derechos humanos por cateos, detención en retenes por parte de policías que no tienen ninguna orden y que no se sabe la razón por la que pudieran estar deteniendo a un ciudadano X? Pues desafortunadamente la impunidad con la que actúan las autoridades en nuestro país, con o sin resolución de la Corte,
nos pone en ese riesgo. Lo que tenemos, el llamado que nosotros hacemos es a las autoridades, a los procuradores que tienen bajo su responsabilidad capacitar a las policías de investigación y a las policías de reacción, pues que lo hagan en forma adecuada y como lo está diciendo la Corte, para que pues, aportemos a que haya menos violaciones a derechos humanos. Diputado, respecto a lo dicho por el consejero presidente del INE, que la intromisión de gobiernos en las elecciones pone en riesgo o echaría a perder la elección del 1 de julio, ¿qué opinión le merece respecto a esto y con esto que está mencionando del aeropuerto? Pues es que ya hay un riesgo. Vemos al señor Trump diciendo que su candidato es el candidato de Peña también, diciendo es un gran negociador y en su momento yo voy a seguir esa línea. El señor Trump ya adoptó como candidato al señor Mitt y desde luego que tiene riesgos. Tiene riesgos, recordemos que todavía está en investigación la intromisión de gobiernos a la elección de Estados Unidos, en particular el gobierno ruso, que pareciera una nota de ficción, de política ficción, pero realmente la declaración de Trump es una declaración intervencionista y que debemos rechazar a todas luces, más allá de que yo creo que le va a afectar más al candidato Mitt, que lo adopte como su candidato, que beneficiarle, pero en fin, cada quien escoge a sus pares. Pero también del gobierno federal y de gobiernos estatales, eso también se refería el consejero presidente. Pues todos tienen de sacar las manos del proceso, todos, independientemente de los partidos, deben de sacarla. Hay evidencia enorme de la intromisión de exgobernadores en procesos y no solamente la intromisión personal, sino el desvío de recursos públicos. Ahí están los dos Duartes, por cierto, qué sorprendente que el procurador diga que no hay nada de delito que perseguir en contra de César Duarte. Esas declaraciones de verdad que son insólitas. Me parece que habría que respaldar la declaración del presidente Córdoba del INE, no por especulación, sino porque hay muchos peces gordos de muestra. Están los Duarte, están los Borges y otros gobernadores, otras linduras más. Gracias.